Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime este jueves 26 de marzo. Hoy estaremos analizando las medidas aprobadas en el Congreso que buscan paliar el alza histórico en el precio de los combustibles. Estará con nosotros la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Además, con nuestro panel político, miramos los efectos y el costo político que ya se refleja en algunas encuestas sobre la aprobación del presidente Kast con esta medida. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Paulina Bodanovich, senadora por el Maule, presidenta del Partido Socialista, bienvenida a Estado Nacional. Hola Carola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, han sido horas intensas en el Parlamento con la aprobación de este paquete de ayudas, de esta ley del presidente Kast después del anuncio. Quisiera preguntarle cómo ha quedado, en primer lugar, y para entrar así de manera como más general y después nos vamos a lo particular, el clima entre el gobierno y la oposición, considerando que ustedes tuvieron que aprobar un proyecto que quizás no era de su entero agrado o que responde a una decisión que no comparten. Mira, este proyecto es un proyecto insuficiente. Es un proyecto que además es inoportuno o no se hizo en el momento correcto. Tal vez debió haberse esperado para dejar sin efecto el MEPCO la tramitación de este proyecto, entrar con las ayudas que recién van a estar la próxima semana, pero que además, si tú te fijas, el nombre del proyecto apunta al precio del queroseno, es decir, de la parafina. El grave problema que tenemos hoy día es el alza de los combustibles en general para los vehículos. Eso tiene alzas en el transporte, tiene alzas finalmente la cadena de distribución, hace que suba todo, incluso los arriendos. Por eso en otros países han tomado medidas importantes, como en España, con 80 medidas que ofrece el presidente Sánchez, o lo que hizo Lula en Brasil de terminar con el impuesto específico. Acá hubiéramos esperado algo de mayor magnitud y no solo enfocado al queroseno o ayudas específicas a los transportistas. ¿Y usted a qué cree que responde esta respuesta que califica de insuficiente? ¿A falta de gestión política? ¿A falta de visión respecto de lo extenso que podía ser la crisis que se estaba generando? ¿O de frentón a una decisión legítima de un gobierno que cree que no se puede subsidiar más? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Por una parte, esa visión de que mira, se instaló tanto esto de que estábamos en una emergencia, de que no había plata, que es como la profecía autocumplida, decía Mario Marcelo hoy día. La verdad es que esto de que no había plata y que como no buscar una solución, aquí plata hay posibilidades de ayudar a las personas y nosotros lo que vemos es también una cosa bien ideológica de parte del gobierno. Ayer el ministro en la Comisión de Hacienda explicó que él esperaba, no sé cómo lo dijo, pero un poco guardarse herramientas para más adelante pensando en que podría subir el gas y otras cosas. Yo creo que, claro, es una visión economicista total, que a veces esta posición tan severa respecto de estas medidas no piensa en las personas, no se pone. Él dijo, yo no tengo por qué ser simpático, pero sí creo que tiene que ser empático y que el gobierno tiene que entender que aquí hay un problema de fondo para las personas que van a ver golpeada su economía en forma muy importante, no solo por el alza directa, porque uno dirá, bueno, a lo mejor puedes usarse menos el auto, puedes tomar otras medidas incluso domésticas, pero aquí hay un problema de la economía en general. Lo dijo ayer también Rosana Costa, presidenta del Banco Central, cuando fue a exponer a la Comisión de Hacienda el IPOM, dijo, vamos a tener más inflación y menos crecimiento. Entonces también hay que ir adecuando nuestra mirada y por eso que creo que también es importante que podamos tener un diálogo con el gobierno para que quienes estamos en la oposición podamos hacer entender esa visión también de la gente, de la ciudadanía, que queda un poco indefensa frente a esto. Hoy un grupo salió a manifestarse, hubo una manifestación estudiantil que terminó en incidentes, en enfrentamientos con carabineros. Desde la bancada del PC han dicho que esto es una consecuencia lógica de las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Kast y que es un gobierno autoritario, dijo por ejemplo Lorena Pizarro, y que la gente está en su pleno derecho de manifestarse. Quisiera saber cómo evalúa usted
lo ocurrido hoy, que implicó además cortes de calle, cierre de una estación de metro, enfrentamientos con carabineros y personas detenidas. Desde el oficialismo, desde la derecha han dicho que estuvieron durmiendo 4 años los manifestantes y que ahora se despiertan. ¿Qué le parece este ambiente que se ha generado hoy? Yo creo que poner el énfasis en las manifestaciones no tiene ningún sentido. Evidentemente hay un derecho legítimo a la manifestación pacífica, eso no tiene nada de malo. Tampoco esto de que no hubo manifestaciones, oye, por favor, hay que revisar la prensa, eso es falso. Hubo bastantes manifestaciones. Mi oficina del partido está a 1 cuadra de la Alameda. De hecho, yo hoy día pasé por la marcha, estuve con algunos jóvenes, iba cruzando la calle, camino al Senado, y la verdad es que, al menos al rato que yo pasé, no había grandes disturbios. Y por supuesto que uno no puede justificar ningún tipo de violencia ni disturbios, pero también hay que entender que las medidas que se adoptan y que se han anunciado en 14 días o 15 días de gobierno, se han anunciado solo medidas que van en contra de las personas. ¿Anticipa que este clima se pueda poner más enrarecido y más hostil? Mira, en 14 días, Carola, recortes a la gratuidad, recortes en seguridad. El gobierno que dice que va a solucionar la seguridad recorta 72.000 millones de pesos, recorta la gratuidad, recortes en salud, 3% parejo, sin ninguna conciencia de lo que se está afectando. Entonces, de verdad, son medidas que son muy preocupantes. Por eso que este rol que tenemos desde la oposición es importante, porque nosotros no estamos para pelear, no estamos para discutir ni entre nosotros, sino que para representar lo que son las necesidades que tiene la gente. No es lo mismo, además, las soluciones que se ofrecen para Santiago, las soluciones que se ofrecen para las regiones, lo del proyecto de ayer, por ejemplo, hay bonos para el transporte público, pero eso se puede aplicar en Santiago porque hay un sistema integrado, pero en mi región o en casi ninguna región lo hay, de manera tal que cómo hacemos que ese aporte llegue a los transportistas o el subsidio le llegue a la gente, con un bolsillo electrónico, con un IFE. Bueno, esas son las discusiones que tenemos que tener. Y para eso hay que tener diálogo, que no significa que uno esté de acuerdo con el gobierno. Yo estoy en total desacuerdo con las medidas que se han propuesto, con los anuncios que se han hecho, con lo que se hizo hoy día, retirar la ley de pesca, que está en tramitación, que trabajamos enormemente por más de 2 años, escuchando a todos los actores. ¿Para qué? Para cambiar un régimen que hoy día les deja entregada la propiedad del mar a algunos pocos. ¿Cómo califica esto de que el gobierno haya retirado esta iniciativa porque puede constitucionalmente hacerlo, pero que es una iniciativa que tiene bastante avanzado y en el cual se había llegado a acuerdo en 11 de 12 capítulos? Muy triste, porque creo que ahí se ve la verdadera zanja ideológica que está creando el gobierno. Le echaban la culpa a nuestro gobierno de la ideología, que todo esto era ideológico. Y no es ideológico retirar una ley de pesca que ha avanzado, que ha tenido grandes acuerdos, que ha tenido la posibilidad de escuchar actores de todo el país durante 2 años. No es ideológico retirar los 43 decretos ambientales y finalmente se tramita uno, la ranita de Darwin, pero todavía está pendiente el pingüino de Humboldt, están pendientes los salares, están pendientes un montón de cosas que son importantes para el país. ¿Hay autoritarismo en este actuar del gobierno, senadora? Yo creo que hay poco diálogo y poca escucha. Y lo dijimos ayer al ministro de Hacienda, se lo dije al ministro del Interior. ¿No lo de autoritarismo como otras personas de la oposición? Yo creo que hay un sesgo autoritario de decir un poco lo que dices tú. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Pero la democracia no funciona así. No funciona que las mayorías se impongan porque pueden. No. Y esto lo vivimos porque es constitucional, digamos, porque es legitimado. Sí, pero no se puede tratar siempre de pasar por encima del otro. Porque, mira, partió el gobierno con la votación fue un 58%. Llevamos 14 días. ¿Cuánto le están dando las encuestas de aprobación? Tiene más desaprobación que aprobación del gobierno. Entonces, esos números son muy febles. Y las mayorías que hay hoy día en el Congreso son circunstanciales. Los alcaldes están descontentos, los alcaldes de derecha, de izquierda, de centro. ¿Por qué están descontentos? Porque otra medida que se ha anunciado, aparte de bajarle el impuesto a las grandes empresas, aparte de bajar el impuesto de herencia para los grandes herederos, también es bajar las contribuciones para los adultos mayores. ¿Y qué pasa con eso? Se afecta el Fondo Común Municipal y los alcaldes de eso viven y sobreviven. Entonces, ¿por qué están enojados los alcaldes de todos los colores políticos?
algo te debería decir eso cuando tú eres gobierno, decir, bueno, no puede ser que todos estén enojados porque sí, hay que escuchar, hay que dialogar. Usted dice que están en la postura del diálogo y de la conversación con el gobierno. Sin embargo, ayer la senadora Daniela Chiccardini del Partido Socialista le pidió al ministro que renunciara, se lo dijo a él en la sesión. Y usted acto seguido dijo que esa no era una postura del partido ni de la bancada, mucho menos. ¿Cómo entender que al interior del Partido Socialista haya voces que van en una dirección y otras que van en la dirección totalmente contraria? ¿Cómo se ordena eso al interior del PS? Mire, esto no es algo solo de un partido, ¿no? Y yo creo que se ordena también teniendo diálogo entre todos los parlamentarios, entre todos los actores, porque la verdad es que cuando uno quiere fortalecer la posición institucional, también tiene que tener ese diálogo y ese acuerdo. Y eso es lo que buscamos. Aquí no hay complacencia con el ministro de Hacienda ni con ningún ministro. No hay un ánimo nuestro de estar colaborando a soluciones que no sean buenas para la gente, pero también nos parece que tenemos que tener la fortaleza de la unidad. Y esa unidad hay que construirla. Pero esto con la senadora Chiccardini, a quien usted le dijo diputada, suponemos que sí, por la pero fue un error, por supuesto. Da la impresión de que hay posturas distintas al interior del PS. No se trata de cualquier parlamentaria, es una parlamentaria que tuvo una altísima votación en la región y que acaba de asumir el Senado. ¿No representará la senadora Chiccardini a una parte del PS que quizás esté en desacuerdo con la postura suya? Mire, sí, es que no es una postura mía, es una postura institucional. De hecho, el jefe de bancada hoy día lo ratificó, fue quien me pidió que yo expusiera eso. Y creo que la fortaleza de una institución, y también lo dijo Juan Luis Castro hoy día, aquí no somos una federación de personas, somos un partido que tiene ideas y tiene conductas políticas que deben ir orientadas en mayoría y en unidad. Entonces, creo que aquí lo importante no son las discordias internas, ni tampoco son personales. Yo no tengo ningún problema con la senadora Chiccardini. Tengo mucho respeto por todos los compañeros parlamentarios y parlamentarias. Ella hoy día además está con una situación de salud, así que también le deseo pronta recuperación porque tuvo una operación programada. Pero ese no es el tema. Aquí la gente no nos quiere ver discutiendo ni peleando. Mira, cuando el problema de la inseguridad que tenemos, que se dijo que se iba a solucionar, ¿dónde están los miles de expulsados que iba a hacer el gobierno en un día? Déjeme terminar con el tema de los recursos de Daniela Chiccardini para hablar además de Michelle Bachelet. Las soluciones que tenemos que tener para la gente. Y cuando no hay crecimiento económico, Carola, ¿dónde están las ofertas del gobierno, las propuestas? ¿Dónde están las soluciones habitacionales? Fíjese cómo el ministro de Vivienda ayer trata a una señora, a una vecina. Entonces, de verdad, los problemas de la gente son lo que a nosotros nos importan. Entonces, yo creo que nos tenemos que concentrar en eso, en buscar soluciones y en hacer propuestas. Y para eso nos hemos reunido todos los partidos políticos, nos hemos reunido hoy día en la sede del PS, los centros de estudio están trabajando en propuestas porque tampoco vamos a estar solo criticando, vamos a ir con propuestas, ojalá con la máxima unidad posible para que el gobierno nos escuche y sepa cómo podemos avanzar. Hubo 6 abstenciones, 2 o 5. 2 del Partido Comunista, 2 del Frente Amplio y la abstención de la senadora Chiccardini, ¿cierto? Y eso es perfectamente legítimo. ¿No teme que en algún momento pueda descolgarse gente de la bancada del PS y optar por ser independiente eventualmente? No, Dadas las diferencias que hay al interior de la propia oposición, que son por todos conocidas. No creo que a partir de una situación se puedan sacar conclusiones de esa naturaleza. Creo que nosotros tenemos muy claro desde el Partido Socialista cuál es nuestro rol. Ese es ser un rol opositor, con férrea unidad para poder enfrentar los desafíos que tenemos y no solo una unidad con el resto de las fuerzas progresistas, que es lo que estamos trabajando. O sea, créame que para mí es un esfuerzo reunirnos, trabajar para todos los presidentes de partidos, no solo para mí. O sea, es un trabajo adicional el de estar haciendo propuestas, buscando mejorar los proyectos de ley. Esto no es algo baladí y es lo que tenemos la convicción de que tiene que ser así. ¿Y todos los partidos de la oposición tienen esa convicción? ¿Usted diría que la unidad está asegurada con el Frente Amplio, el Partido Comunista y lo que conocemos como el socialismo democrático? ¿Asegurada en qué sentido? De trabajar juntos, de, digamos... Es que la unidad es una construcción permanente. Claro, más allá de una hay que tener la alianza. convicción,
hay que tener la convicción y tener los temas sobre los cuales vamos a construir esa unidad. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Está la convicción, está esa unidad? Yo creo que está de parte de la gran mayoría, al menos de los que estamos hoy día participando. Se han restado la Federación Regionalista Verde y el Partido Radical. Volvamos al recorte del 3% en seguridad, que la ministra Steiner lo ha defendido. ¿Cómo anticipa usted eso? ¿Eso se puede hacer administrativamente? ¿Tiene que pasar eventualmente por una ley? ¿Cuál va a ser la postura de la oposición respecto de esto que fue, además de una promesa de campaña? Claro, es que ahí ves tú el efecto. Por ejemplo, nosotros dictamos el año pasado, o en estos últimos años, 60 leyes en materia de seguridad, entre otras, algunas que permitían la recontratación de funcionarios en retiro para que pasaran nuevamente a formar parte del servicio activo. Eso requiere recursos. Y hoy día, con esa afectación del 3%, con una disminución de 72.000 millones de pesos, esa ley queda en letra muerta. Entonces, dictamos leyes para que no se apliquen. ¿Y por qué no se aplican? Porque se está bajando el presupuesto. Entonces, se está bajando el presupuesto en reparación de vehículos, con lo que costó reponer la flota de vehicular, donde los gobiernos regionales, donde el gobierno central tuvo que invertir. El gobierno del presidente Boric aumentó el presupuesto en seguridad en un 16%. Este gobierno lo está bajando. ¿Cómo se explica Entonces usted va esa contra decisión? lo que ellos anunciaron. Es un gobierno muy contradictorio en lo que propuso y en lo que hoy día señala que va a hacer. ¿Y a qué responde eso, cree usted? Propusieron el tema de la seguridad, vamos con menos recursos. Propusieron crecimiento económico y que no hay dinero y quieren bajar los impuestos. Todos los estudios y todos los economistas, no los economistas del sector nuestro. El propio Ignacio Briones ha criticado, hay economistas como de Gregorio que han criticado las posturas económicas. Esto de decir que el país está en quiebra, aparte de ser un error comunicacional, es también un error y una ignorancia, como se ha dicho. Entonces, yo creo que de verdad no podemos seguir en como diríamos, en esta situación de tiras y aflojas. De rifirrafe. Claro, tenemos que poner los intereses de las personas. El presidente Kast dijo, podemos tener grandes debates sobre un concepto, a propósito de lo de la quiebra, ¿cierto? Pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos. Dice que hay que buscar soluciones, cooperar con las autoridades, dando soluciones reales que permitan a Chile seguir adelante. ¿Usted cree que tiene la capacidad y la gestión política suficiente este gobierno como para avanzar en los proyectos, o más bien ve un déficit político, un déficit de gestión, quizás poca experiencia? Mira, o yo una mirada muy ortodoxa. Lo que he visto es que hasta el día de hoy no se nombraban los seremis. En mi región se nombraron seremis severamente cuestionados por acosos laborales, por distintos temas. Entonces, todo lo que se criticaba antes, hoy día es eso y más. He visto falta de gestión, veo poca capacidad de diálogo y de entender lo que estamos, en la situación en que estamos. O sea, pero el ministro Alvarado logró sacar adelante la negociación para aprobar el proyecto. Sí, pero es que esto no es un tema de proyectos, Carolina. Yo creo que el tema aquí es el país. Entonces, claro, tú puedes sacar un proyecto, otro proyecto, mejorarlo, pero ¿cómo avanzamos en soluciones en un escenario que no estaba previsto? Porque realmente el escenario de la guerra y de las consecuencias de la guerra evidentemente era imprevisible, pero hoy día lo tenemos y el Banco Central dice más inflación, menos crecimiento. ¿Qué se hace frente a eso? Oiga, ¿cómo enfrentamos este problema? Ha habido una serie de propuestas y que han salido ideas que han salido desde el Parlamento, desde UNIFE, rebajar el TAC, posponer el pago del permiso de circulación, subsidios directos, reducir los costos de transporte. Incluso hoy día Pamela Giles dijo que iba a impulsar un retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sí. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, yo creo que todas estas soluciones o ideas, en primer lugar hay que ver cuál es el efecto real, porque en los 10% creo que están todos contestes, los que votaron en ese momento, o muchos, de que produjo efectos inflacionarios importantes, y yo he escuchado a varios arrepentidos. Entonces, ¿usted eso no lo apoyaría? Yo creo que no, porque en realidad es una mala solución cuando tenemos una reforma previsional que requiere los recursos, que donde hubo que inyectarle a la PGU, porque parte del endeudamiento del principio del gobierno del presidente Boric es porque la PGU estaba desfinanciada. Hubo que inyectar 21.000 millones. Entonces, cuando uno ve los efectos que se producen también a nivel previsional de las personas que sacan su 10%,
finalmente tampoco es una buena solución. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces el Estado tiene que estar presente hoy día. No puede ser un Estado ausente, un Estado que tome palco de la situación de los chilenos y chilenas. Y del efecto que va a traer esta alza de los combustibles. El MEPCO es un mecanismo que está diseñado para ser usado en estas circunstancias. Entonces, es bien poco explicable que tan prontamente, porque yo entendería que si la guerra o la situación llevara meses, se llegara a un minuto en que se dijera, mire, en realidad hay que cambiar. Pero a tan poco tiempo de haberlo cambiado, realmente yo creo que hay una insensibilidad con la ciudadanía. Hablemos de la inviabilidad que el gobierno adujo para decidir no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy se bajó una candidata, quedan 4 en carrera, tienen que inscribirse el próximo martes. ¿Cuán dañadas quedaron las relaciones con la moneda después de esta decisión que el gobierno defiende? ¿Y cuán viable ve usted la elección de Michelle Bachelet? Mire, lo primero, la viabilidad dependía de Cancillería. Entonces, lo primero, este es un fracaso de la diplomacia chilena, porque si ellos no son capaces de hacer su trabajo, de salir a buscar los apoyos, de ponerle un poquito de empeño para apoyar a una connacional, yo creo que también hay harta falta de patriotismo. Creo que la candidatura de la presidenta Bachelet, por cierto, tiene bastante viabilidad viendo los otros candidatos. Además, ha dicho que en principio debería ser de Latinoamérica y ojalá mujer. Sería la primera mujer, además, en conducir la ONU. Ya fue la primera mujer en conducir y en implementar ONU Mujeres. Tiene una experiencia importante en esto, por lo tanto, si uno compara los currículum, las trayectorias, evidentemente ella lleva bastante trecho ganado. Ahora, si es por temor a Estados Unidos, bueno, creo que es eso. Es por temor a Estados Unidos. Bueno, creo que evidentemente el gobierno ya ha dado muestras de que con estos viajes y todo lo que ha hecho el presidente Kast respecto del gobierno de Trump, también ha mostrado bastante cercanía y admiración por él. Entonces probablemente les preocupaba el apoyo eventual a la candidatura del presidente Bachelet. Ahora creo que ella va a obtener es que hay una posición de subordinación del gobierno chileno. No lo veo no lo digo de esa manera, pero evidentemente hay también algo de eso y creo que finalmente ella va a obtener apoyos de otros países porque su trayectoria la avala. Por lo tanto, nosotros estamos confiados en que puede avanzar aquello y sobre todo que la posición que ella representa, su visión del multilateralismo, su visión de la modernización que requiere la ONU también es algo que creo que va a llamar la atención de otros países. Ella no va a administrar lo que hay, ella va también con una visión distinta. Si Bachelet llegara a ganar, ¿en qué posición queda el gobierno del presidente Kast y qué debiera hacer? Bueno, esperemos que gane. Le quería preguntar, porque se nos acaba el tiempo, el gobierno lleva 2 semanas, está cumpliendo 2 semanas, y empiezan a surgir críticas al interior del propio oficialismo del manejo comunicacional y de algunos liderazgos y vocerías que se están realizando. Vemos las posiciones encontradas entre el diputado Diego Chalper, por ejemplo, de RN, y la diputada Constanza Juve, de la UDI. ¿Cómo ve usted el ambiente al interior del propio oficialismo en estas 2 semanas que han sido necesariamente acontecidas para el gobierno? Bueno, esas yo creo que son muestras, es como la fiebre, ¿eh? Es el síntoma de una falta de proyecto común, de un gobierno donde republicano finalmente el que está instalado, incluso el logo, si uno ve el logo del gobierno, es el logo de republicano, de manera tal que siento y pienso que Chile Vamos se siente bastante excluido de la toma de decisiones y que finalmente afloran estas cosas cuando no hay un trabajo conjunto, cuando no hay una unidad real, salvo el hecho de estar hoy día ser todos gobierno, pero unos en el primer anillo y otros en el segundo anillo usando los términos del gobierno anterior. ¿Qué ajustes debiera hacer el gobierno, a su juicio, considerando los errores que ha habido, por ejemplo, comunicacionales y en la vocería? No, mire, el gobierno verá lo que hace. A nosotros lo que nos interesa desde la oposición es poder tener interlocutores con los que se dialogue, pero que escuchen. No un diálogo de sordos, ni tampoco la fotografía, porque ir a una reunión para que a uno le digan, mire, vamos a presentar un decreto
y no le den ninguna explicación con mayor detalle y finalmente ¿Con quién pasó eso? Nos llegue con el ministro de Hacienda, claro. Usted dice que el ministro Quirós no dialoga. El ministro de Hacienda citó a los jefes de bancada al Congreso, a la moneda, y después yo le pregunté a Juan Luis Castro, le dije, ¿qué es lo que pasó? Bueno, nos dijeron que van a cambiar esto por decreto, pero no había mucha claridad. Entonces, creo que... Pero las decisiones del Ejecutivo son autónomas del Ejecutivo, o sea, una cosa... Sí, pero el Senado y el Congreso no es un buzón. Aquí hay poderes colegisladores. Claro, pero son decretos, o sea, tampoco es una cosa que requiera un proyecto de ley, una negociación previa. Quizás es hasta una pero sí el proyecto paliativo. Comunicárselo. Sí, pero además venía un proyecto de ley. Entonces, creo que hay que mejorar ese aspecto, porque finalmente, mire, nosotros podemos pelear, discutir, decirnos cosas, y eso no le soluciona el problema a la gente. Entonces, de verdad, la responsabilidad que tenemos hoy día de la oposición, estando consciente que no tenemos mayorías en el Congreso, de que aquí hay una visión muy ideologizada de las relaciones de trabajo, del rol de los trabajadores, que también a nosotros nos es muy importante, querer revisar las 40 horas, el rol que tiene la Inspección del Trabajo, lo que se dijo de los feriados, de la renunciabilidad de los feriados, es decir, derechos que se han conquistado por 100 años, que se pretendan relativizar. Yo creo que es complejo. Un gobierno que relativiza los derechos humanos, que su primer impulso legislativo estaba en proyectos para liberar a los presos de Punta Peuco o bien para entregar indultos. Creo que de verdad tenemos desafíos sumamente importantes desde la izquierda y con el centro. Nosotros vamos a trabajar en unidad, vamos a buscar esa unidad ¿Ya? desde lo que nosotros somos, enfrentando los problemas, pensando en la gente. ¿Cuál va a ser el sello de la oposición? ¿Va a ser una oposición propositiva? Porque está el arco desde negar la sal y el agua hasta estar... Es que mire, yo no puedo vaticinar aquello. Sí puedo decir que en mi rol de presidenta del Partido Socialista de Chile y como senadora de la República por la región del Maule voy a hacer todos los esfuerzos porque pongamos a las personas en el centro de las decisiones, para que terminemos las disputas estériles, para que le solucionemos los problemas a la gente y para que se cumpla lo que la gente nos pidió, que son la seguridad, porque a este gobierno la gente le pidió seguridad. Y hasta hoy día no vemos ningún anuncio relevante en materia de seguridad, no vemos recursos para seguridad, no vemos las expulsiones que se anunciaron, es decir, no vemos que se cumpla lo que se prometió. Y así como en seguridad no lo vemos, tampoco lo vemos en materia económica, ni la vemos en protección de las personas y de las familias. Y eso es el núcleo de lo que vamos a trabajar. Espero yo contar con la mayor amplitud de fuerzas políticas para poder defender a las personas, a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso, al análisis político con nuestros panelistas Álvaro Iriarte y Tatiana Clima. Antes saludamos a nuestro auspiciador. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y ya seguimos con Estado Nacional Prime. Ya volvemos con Estado Nacional. De regreso en Estado Nacional Prime de día jueves por el canal 24 horas, listos para nuestro panel político. Tatiana Clima, encargada de comunicaciones de Criteria, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Carola? Buenas noches. Álvaro Iriarte, encargado de contenidos de República. Buenas noches nuevamente, Álvaro. Bueno, ha sido la semana más... ¿Cómo decirlo? La semana de instalación del gobierno, por Dios que ha resultado acontecida e intensa con la guerra en Irán, que obliga a un gobierno que se está instalando a redirigir completamente su agenda y a pasar necesariamente por el Congreso con el tema de las medidas para paliar el alza de los combustibles. ¿Cómo han visto esta instalación y la capacidad de negociar que ha tenido el gobierno para sacar adelante esto? Tati, partamos contigo. Mira, yo básicamente tengo una premisa que me hace un poco dudar de esto que se pillaron con una guerra y tuvieron que tomar decisiones. Evidentemente... Empezó el 5 de marzo, digamos. O sea, empezó el 5 reciente. de marzo, la guerra viene desde hace un tiempo también. Yo creo que aquí hubo un poquitito de quizás esta ingenuidad de pensar que era una guerra muy rápida
pero yo la verdad Pero si en dificulto. Estados Unidos han dicho que esto fue totalmente sorpresivo. No, Es seguramente. innecesario, dicen. Sí, pero ahí tienes al presidente de Estados Unidos, pues no es una persona que tampoco esté muy dedicada a apaciguar la calma. Lo que voy es que evidentemente esto no estaba en la agenda, no estaba en el programa de gobierno. El gobierno se ha tenido que hacer cargo, pero bueno, vaya, pues eso es gobernar. Es un poco lo que hablábamos con Álvaro afuera. Esto que ha pasado en otros gobiernos, no solo en esto de creer que uno llega a un gobierno con una agenda y que esa agenda se puede instaurar de manera prístina, es como dejar de pensar que el mundo sigue girando. Y cuando tú gobiernas pasan 800 cosas, entonces tienes que tratar de avanzar con tu agenda mientras sigues gobernando, porque si no es de una ingenuidad enorme, ¿no? O sea, ahora, son 14 días, por tanto yo no quisiera ser tan severa, hay que ver cómo se maneja en el futuro, pero evidentemente han sido 14 días súper acontecidos. Se ha hablado mucho esto y en el área de comunicación el tema de inundar la zona. Creo que hay mucho que nosotros creemos que ha sido algo improvisado y está dentro de una estrategia que es mayor. Creo que esto de generar mucho impacto y de hacer muchas medidas que son de alta resonancia pública te da un margen luego para poder retroceder en ciertas cosas y seguir gobernando. Y en ese sentido me parece que más allá si yo estoy a favor o en contra de lo que se hizo con el tema del MEPCO, bueno, el gobierno tiene la prerrogativa de elegir según sus propias ideologías qué medida adopta. Fue electo democráticamente, por tanto hay que solo esperar que sea una decisión correcta. Y en lo factual, el gobierno logra que le aprueben el paquete de medidas Por para supuesto. paliar la crisis. Es que yo creo que no había de O otra sea, forma. uno podría ¿no? decir, dentro de todo esto que ha sido acontecido, es un primer triunfo de Kast en el Parlamento. Es un primer triunfo de Kast en el Parlamento, con esto termino para que Álvaro... pero también creo que es una buena puesta en escena, haciendo excepciones, de una oposición que estando en contra quizás de la idea matriz de un proyecto de ley, tiene que aprobar porque si no el impacto sobre las personas que más lo necesitan es mayor. Y creo que también entonces hay que reconocer que es un gobierno que ha podido aprobar un proyecto de ley que era complejo y una oposición que más allá de que apruebe o no el fondo, logra también sintonizar con que las medidas de mitigación son necesarias. Álvaro. Yo creo que efectivamente acá hay un aspecto que hay que considerar y es que sin lugar a dudas hay un trauma particularmente especial en las derechas. O sea, el gobierno de Jorge Alessandri tuvo que cambiar radicalmente su hoja de ruta por el terremoto del 60. El primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo que cambiar su hoja de ruta radicalmente por el terremoto del 27F. Y el segundo gobierno del presidente Piñera terminó con, más que el estallido, en esto voy a hacer un juicio yo de elegir un hito, la pandemia. ¿Por qué planteo esto? Porque si bien es cierto, esto afecta a todos los gobiernos, como dice Tatiana, yo creo que en el caso de la derecha chilena es un problema que tiene una situación traumática, que es que en el fondo llegas con victorias, en particular la del segundo mandato del presidente Piñera y ahora la del presidente Kast, con algo que tú podrías querer interpretar como un mandato de cambio importante. Sí. Llegas quizás con cierta holgura legislativa, no mayoría en el caso ahora del presidente Kast, pero cierta holgura, y tienes esta situación que te hace cambiar. Entonces yo creo que eso marca mucho y eso también podría darnos algunas luces de por qué se toma la decisión que se toma respecto, en particular acá con la situación de los combustibles y el funcionamiento del MEPCO. Y lo segundo que me gustaría agregar es que efectivamente desde una perspectiva de mediano y largo plazo, yo creo que hay agua todavía en la piscina y tenemos que ver qué otras medidas se van implementando. O sea, agua en la piscina política. Sí, es para el gobierno. O sea, yo creo que efectivamente comparto plenamente lo que dice Tatiana. Acá hay una victoria del gobierno, pero también hay una puesta en escena. O sea, en el fondo, cuando tú revisas algunas de las encuestas, no porque sean la verdad revelada, pero respecto a las medidas más propuestas, las más conocidas, el subsidio directo a los taxis colectivos, el congelamiento del precio del queroseno, la parafina y el congelamiento de las tarifas de transporte público, eso está bien evaluado por la ciudadanía, que sigue molesta por el ajuste, pero está bien evaluado. Entonces tú puedes tener un espacio.
Lo que sí creo importante también es otro problema endémico de la derecha, que es esa necesidad de fagocitarse rápidamente, ¿eh? Uno puede mirar al mundo de las izquierdas y no solamente discuten sus temas en la interna, sino que son mucho más prudentes para que el hijo devore al padre. O sea, es un proceso. Aquí en el fondo, primer como gran tema político del gobierno, y ya teníamos a quienes integran parte del gobierno, al Partido como Renovación Nacional o la UDI, tratando de desmarcarse pero al primer intento para no ser arrastrados en esto, y además una actitud media fatalista de se acabó el gobierno, ya lo perdimos. O sea, yo creo que ahí te demuestra un poquito la diferencia del tesón cultural, de cultura política de la derecha versus las izquierdas. Y eso es un problema. Absolutamente. Es un problema severo para un gobierno que tiene que enfrentar una crisis como esta. Sin lugar a dudas. Y lo otro que también tenemos ¿Es la potencia del Partido Republicano y su distancia evidente con Chile Vamos lo que subyace a esta, digamos, rapidez con que algunos toman distancia? Yo creo que sí, pero también puede ser, no siempre tenemos que pensar que esto es algo de la alta y gran política, porque claro, podría ser planteado en términos de hay una hoja de ruta muy distinta, hay principios de fondo, puede ser, pero también podría ser una moneda o una forma de presionar y negociar de los partidos de Chile Vamos, que sienten que tienen más experiencia y que esto muchos ex partidarios o muchos ex miembros del gobierno anterior del presidente Piñera deben estar comentando que esto no les habría pasado a ellos porque se habría hecho de esta manera, se habría hecho gradual. Claro. Pero también es una forma de decir, oye, nosotros deberíamos estar a cargo de esto. Claro, pero ahí también hay que recordar que la candidata de Chile Vamos perdió y llegó quinta. Así es. Y eso es una realidad. Entonces, cuidado con eso. Entonces, forman parte. Y lo otro, con esto cierro, pero es muy importante. En el caso del gobierno del presidente Boric se implementó este diseño de las dos coaliciones. Aquí no hay dos coaliciones, aquí hay una colaboración. O sea, lo que nos han dado a entender es que el Partido Republicano y entiendo también el Partido Social Cristiano son los partidos del gobierno. Tienes fuera del gobierno al Partido Nacional Libertario, que en esto se cuadró muy rápidamente con las medidas legislativas de la ley de emergencia energética. Y tienes a Chile Vamos, que participa del gobierno, tienes ministros, gobernadores, delegados, Seremi, pero que es colaboración. Y eso hay que ver también cómo funciona. El modelo del presidente Boric fue uno. Este parece que es otro. Y tuvo que cambiarlo completamente, de hecho. Bueno, ahí yo creo que Tatiana a lo mejor nos puede dar más... Sí, yo quisiera además a la Tati plantearle la crisis comunicacional de la semana, sin duda, que es el uso del concepto Estado en quiebra, que el propio ministro de Hacienda lo desmiente, y cómo eso tiene que reconfigurar necesariamente la política comunicacional del gobierno, en que el mensaje del gobierno de emergencia y que no hay plata en la caja... habría que remirarlos esos mensajes, ¿o no? O sea, si tú me preguntas a mí cuál es el primer verdadero error, creo que es ese. Y no creo que sea un error de política comunicacional. Yo creo que es derechamente un error de desconocimiento de cómo funciona el Estado. Yo creo que lo que pasó acá... es un error de gestión política. Por supuesto. O sea, yo creo que aquí lo que pasó es que seguramente las personas que estaban a cargo de la difusión hasta ayer o antes de ayer, quizás pensaron que era sencillo seguir comunicando como se hacía en campaña. Y eso es desconocer que en el Estado uno comunica con recursos públicos, en plataformas que son de todos y todas las chilenas, por lo tanto se requiere verificar la información, no se pueden difundir proyectos de ley que no son aprobados si no lo señala explícitamente. O sea, hay un montón de reglas que no voy a aburrir a los telespectadores, ¿no? Pero hay un montón de reglas, son normas legales que efectivamente no es llegar y agarrar un Twitter y disparar a la bandada porque... no es una campaña, o sea, esa es la gran diferencia. Yo creo que efectivamente el tema del Estado en quiebra les reventó un problema de desconocimiento de cómo funcionan las comunicaciones en el Estado. Yo creo que ahí sí hay un error. Tengo mis dudas serias de quién se responsabilizó, de que haya sido un error de quién se responsabilizó. ¿De quién lo asumió? Dices tú, Cristian Valenzuela. Porque conocemos a Cristian y la verdad que tiendo a pensar que él sí sabe un poco, creo que no, que se responsabilizó finalmente Cristian Valenzuela, que es una persona que tiene bastante poder y manejo, entonces no es llegar y dispararle a Cristian Valenzuela en este minuto, digamos. ¿Ya? Pero él asume quizás como jefe del equipo. Me parece que es lo que debe hacer. Ahora, ¿qué significa asumir la responsabilidad? Porque no ha pasado nada, digamos. ¿no? Es que yo no sé si puede, o sea, mira, yo creo que eso los va a llamar un poco al cuidado, al orden. Yo tampoco creo que el ministro de Hacienda
le haya sido revelado esto así como una epifanía y salió a decir esto yo no lo habría dicho. Claro. Yo creo que aquí pasó que se distribuye un mensaje y cuando el ministro de Hacienda dice yo no lo habría dicho así, a mí me da la impresión que muchas personas, como dice Álvaro, que quizás tienen experiencia, o muchos inversionistas extranjeros, o mucha gente que se relaciona con organismos internacionales, con bancos de inversión, tienen que haber dicho... Saltó al tiro. ¿Sabe qué, ministro? Esta cuestión... O sea, un Porque el Estado, ministro dijo jamás. claro, que un utilizó Estado esa palabra. que públicamente se declara en quiebra, yo no quiero decir con esto que nos iban a cerrar las puertas, pero al menos la gente que está afuera dice, chuta, el ministro de Hacienda y un Estado que se declara en quiebra es una cuestión jodida, ¿no? Sí, po. Para los que hemos estado cerca del Ministerio de Hacienda sabemos que son cosas y señales. ¿Debieran jubilar el concepto de gobierno de emergencia? Es que yo creo que tiene corta vida. Tiene corta vida porque creo que van a irle surgiendo más emergencias. Entonces, en definitiva, lo van a ir abandonando ellos mismos porque yo creo que se les va a transformar en un problema. Las emergencias basales de este gobierno eran las que ellos definieron en campaña y por la cual fueron mayoritariamente electos por todos los chilenos y eso no hay ninguna duda, ¿cierto? Pero siguen saliendo, van a seguir saliendo emergencias. Vamos a empezar, mira, si esto es cíclico, Carolina, y nosotros hemos estado en estos varios años, va a venir el invierno y vamos a ver los hospitales llenos de niños enfermos por influenza y por los virus respiratorios. Y luego, hay ciclos todos los años que se repiten una y otra vez y son temas emergentes y de mucha importancia para la ciudadanía. Entonces yo creo que el tema de la emergencia les va y yo creo que han ido retirando un poco. Si te has fijado, ya no hablan de emergencia, sino que de reconstrucción. Sí. Entonces lo han ido matizando un poco y yo creo que ese es el camino correcto. Porque además que la oposición tomó esta idea de que la emergencia la crearon ellos, entonces también es como no le vas a dar a tu contradictor, a tu adversario, la posibilidad de transformar eso en un arma, en un boomerang. ¿Cómo lo ves tú? Claro, yo creo que la duración del concepto de gobierno de emergencia, yo concuerdo con Tatiana que tiene una fecha de caducidad. La pregunta es qué entendemos por breve. ¿Un mes, 2 meses, 6 meses? Yo creo que eso todavía está un poco abierto, pero quizás lo interesante es la transición que se tiene que hacer desde el concepto de emergencia hacia, oye, estamos trabajando, y de hecho algo tú podías ver con esta cosa que generó una pequeña polémica, el trabajando para usted, el logo, pero es pasar de, ok, tenemos el diagnóstico, aquí está la emergencia, estas son las cifras, este es el escenario, ahora empezamos a trabajar para salir de la emergencia. Pero aquí también puede existir un tema distinto que no sea, siempre uno le carga la mata al equipo del presidente y al gobierno, pero también quizás es que entiende el electorado chileno, que entiende la ciudadanía por el concepto de emergencia. ¿Y se entiende? Yo creo que se entiende. Yo creo que se entiende porque de alguna manera, sin perjuicio de la caída que están reflejando las encuestas, lo conversábamos con Tatiana afuera, sin perjuicio de lo que te marcó la panel ciudadano UDD, Plaza Pública Academ, tú influyes, no entiendo ahora que debería venir a lo mejor Criteria u otra, tenemos que ver. Todavía estás en unos niveles de los 40. Te mueves en el rango de 40 de aprobación de la gestión. Y es porque bajó un montón con el anuncio. Sí, pero en aprobación y desaprobación estás todavía ahí como flotando. Flotando. Entonces, yo creo que sí se puede entender. La pregunta es, ¿qué entiendes tú por, ok, hasta dónde llega el concepto de emergencia y dónde empieza tu trabajo para superar la emergencia? Porque hay una cosa que no depende de este gobierno y tampoco del gobierno del presidente Boric, y es que tú no puedes permanentemente echarle la culpa al gobierno anterior. O sea, eso, echarle la culpa coloquial, desde la perspectiva de los ciudadanos. Tú puedes estar a lo mejor los primeros 2 meses, está bien. Nos dejaron sin plata, no había plata en la caja. O esto está amarrado, y tiene lógica. También puedes quejarte, y esto lo han hecho todas las administraciones por igual en los últimos años, quejarte del primer año de tu presupuesto porque viene afinado en el fondo por el gobierno anterior y se aprobó. Pero también la gente va a esperar señales. Y ahí es donde creo que entra la segunda etapa, que es esta transición. O sea, ¿cómo transformo la emergencia, el diagnóstico de la emergencia, en mi proceso de gobierno? O sea, ¿cuánto es razonable esperar para que un gobierno haga ajustes? Porque evidentemente se aprende muy rápido a gobernar a golpe, en muchos casos, cuando hay este tipo de situaciones, ¿cierto? Y las correcciones a los equipos son importantes. Yo sé que es una pregunta retórica la que estoy haciendo, porque no hay como un plazo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si
tu vocera no se afirma, si comunicacionalmente tienes dificultades con otros ministros que eventualmente no están rindiendo como se espera, que son cosas que además pasan en un gobierno que se la juega por nombres independientes, que no vienen del mundo de la política, que no tienen tanta experiencia, porque da la impresión de que el presidente Kast es un hombre que toma decisiones y que tiene carácter para tomarlas, ¿cierto? ¿Cuánto es razonable o por dónde debiera ir avanzando con un gobierno que todavía está como desdibujado quién está haciendo las vocerías? Vemos a un ministro Quirós súper empoderado, vemos también mermado el rol de la vocera Cedini, en fin. ¿Cómo se hace para ordenarse antes de hacer ajustes? Que todos los gobiernos hacen, no recuerdo ni un gobierno que... Sí. Bueno, Camila Vallejo fue la única vocera que estuvo de principio a fin desde, no sé. Sí, no me acuerdo. Mira, es difícil la pregunta porque evidentemente yo quiero hacer solo un punto de lo que decía Álvaro. Aquí el tema de la emergencia tiene un tema adicional con este gobierno, bajo mi punto de vista, que es que la premisa de ellos y con la que ganaron fue: esto es un desastre y nosotros lo vamos a arreglar. Por tanto, en algún minuto uno tiene que decir, ya, ok, pero usted sabía que era así, por último. Ya, le compro, era un desastre, entonces arréglelo. Y yo creo que ahí viene cuando la gente va a decir, ya, pero ¿qué? Pues si usted dijo que venía a hacer esto, hágalo. Y ahí yo creo que se le va a achicar bastante el camino comunicacional para seguir en esta de que nos dejaron sin plata. Bueno, pero igual han insistido en que las decisiones son difíciles, en que para arreglar la situación hay que pagar costos, sí, digamos, o sea, tampoco se ha prometido la gran diferencia, que no va a ser difícil. La gran diferencia que tiene, yo creo, y sin ser obviamente experta en la derecha, pero según lo que veo yo como periodista afuera, es que este presidente, y es algo que también hablamos con Álvaro, queda por ver cuál es su núcleo de aprobación dura. Eso no lo sabemos todavía. No sabemos si toda la gente de derecha lo va a acompañar y se va a sostener en un 30%. No tenemos idea. O puede caer como cayó el presidente Piñera a 6% en algún minuto. Digamos. Eso está por verse, ¿ya? Y ahora con el tema del gabinete, a mí me pasan dos cosas. Desde lo comunicacional creo que a la vocera hay que darle un poco más de tiempo. Creo que es un gobierno súper masculino y con esto no quiero que se entienda que soy una persona que anda con el tema de género. No es la carta del género, no la vamos a jugar en este momento. En otro quizás, ahora no. Pero ahora no. Pero de verdad creo que es un gobierno que los que han tomado la decisión, los que salen a hablar, los que dicen yo no retrocederé, los fuertes, los duros, los implacables, han sido los hombres. Y las mujeres han quedado en un papel hoy día que no ha sido relevante, más allá que yo creo que la vocera Cedini tiene capacidad y tiene experiencia en el ámbito comunicacional para hacerlo. Quizás queda ahí asumir que una vocera no necesariamente tiene que ser una economista avesada. Por lo general, el error que cometen algunos voceros es querer opinar de cosas muy técnicas que en realidad es mejor. La vocera hace una opinión política, comunicacional, pero el ministro de Hacienda es el que después tendrá que bajar eso, los periodistas económicos y comentar las cifras. Y he visto algunas figuras femeninas del gabinete que me parece que son atractivas. Prometedoras, como la ministra de Desarrollo Social. María Jesús Wolf. Encuentro que es una persona que tiene buen tono. Es empática y hoy día vi que hicieron un video y la pusieron al final. O sea, creo que hay ciertas habilidades blandas que todavía hay que ir perfeccionando y a la vocera, bueno, habrá que darle un rato. Han sido temas duros, son temas complejos. Sí. Y no ha sido fácil. La ministra de la Mujer también tuvo una buena performance, ha tenido una buena performance, además cuando su primera vocería fue con el tema de femicidio. ¿Y la ministra del Interior? Pucha, es que ahí tenemos un tema, pues si la verdad no tuviéramos el tema del MEPCO, estaríamos con titulares grandilocuentes con el tema de la ministra del Interior. La salida de la, digamos, yo verdaderamente... Directora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Yo creo que aquí... ¿Qué dije yo? Ministra de Seguridad. Yo dije ministra del Interior. Gracias, perdón. Sí. Yo creo que la ministra, aunque ella hoy día haya declarado que pasó la página, me parece súper bien que ella crea que pasó la página, pero creo que todavía todos estamos esperando una respuesta. La ex era la tercera al mando, ¿no? Sí, de la PDI. Directora de Inteligencia de la PDI. Es una persona, hasta donde yo recuerdo, con un currículum intachable, una persona bastante querida dentro de la institución. Por tanto, mientras el director de la PDI o la ministra nos diga cuál fue la razón de su salida, la página no está pasada. Quedamos como un poco en la nebulosa. Lo otro que ha tenido que hacer Trinidad Steiner es defender el recorte del 3%.
en materia de seguridad. Solo muy corto con eso para que hable Álvaro, porque yo creo que ahí también está esto que hablábamos antes de tirar la teja pasada. Yo tengo mis grandes dudas de que el ministro de Hacienda, el director de presupuesto y la gente política como el ministro del Interior no hayan sabido que recortar 3% parejo en todos los ministerios era una cuestión... Podía ser problemático. Problemático, sobre todo porque quienes hemos trabajado en los ministerios sectoriales más grandes, como es el de Educación, en ese sí trabajé, en el de Salud no, pero recortar 3% es mucho dinero. En el sector educacional se trata de dejar de pagar subvenciones, en el sector de salud, ¿dónde recortas? Yo sé que ambos ministerios son elefantes blancos. Sí, pero no, son los no que sé más presupuesto se llevan. Pero no es llegar y decir 3%. Y en el caso de seguridad, bueno, es evidente que ahora tengas una oposición que pide explicaciones, porque hay muchas lucas que recortar, porque se está bajando el presupuesto a Carabineros, cuando el gobierno pasado le puso demasiado dinero también a Carabineros. Entonces, bueno, hay ciertas contradicciones que ahí van a tener que ir explicando, pero que también yo creo que van a ir retrocediendo. Yo finalmente creo que no le van a recortar el 3% a todos los ministerios de la misma manera. Álvaro, Sin lugar a duda. evaluación del gabinete, los eventuales ajustes y todo. Mira, yo creo que efectivamente el gabinete falta mucho todavía tiempo, están recién empezando, pero creo que lo que sí se ha podido ver es algo bien interesante por la forma en que se construyó el gabinete, que es que pareciera ser que no existe mayor tensión entre el ministro y sus subsecretarios, sobre todo en aquellos que tienen más de una subsecretaría. Y yo creo que eso también es un diseño bien interesante, porque la forma en que se confeccionó el gabinete apuntaba a que no tuvieras que entrar a limar asperezas. O sea, imagínate, ha pasado en otros gobiernos donde tienes esa pugna permanente. Porque el ministro es de una militancia y el subsecretario es de otra. Exacto. Acá también los hay de una y de otra, pero el proceso... Pero se consideró menos esa regla. Pero se consideró mucho Sí. menos y de hecho hubo una participación mucho más activa de los ministros en el proceso Claro, en su segundo. con el presidente José Antonio Kast. Y eso es algo que puede ser muy valioso en momentos como este, creo yo. Primer comentario. Ahora, ojo que lo mismo se aplicó con los delegados y con la conformación de los gabinetes regionales. Ya. O sea, se supone que los delegados presidenciales han estado construyendo también y después entran otras dinámicas. Yo creo que eso es valioso porque te evita flancos innecesarios y es bien valioso que hay una cierta estructura que está bien ordenadita. O sea, los problemas hoy día los tenemos dando vuelta en los ministros, o sea, en lo que estamos conversando. No en una cartera porque el ministro dijo una cosa y el subsecretario lo desmintió o lo desautorizó o no coincidía. Primera cosa. Segundo, yo creo que acá hay un diseño también que apunta a proteger a la figura del presidente y tiene mucha lógica. O sea, fíjense que, si bien es cierto, esta es la decisión del gobierno del presidente Kast y estamos comentando que es la semana de instalación, la oposición ha tenido que, de alguna manera forzadamente, dirigir sus dardos hacia los ministros. Y eso es lo que ha hecho de alguna manera, o sea, en la práctica... No contra el presidente. No contra el presidente. Y eso también da cuenta, yo ahí comparto lo que decía Tatiana, que hay un diseño. Y ese diseño tiene una apuesta. Y lo tercero como evaluación, que a mí lo que me interesa ver cómo evoluciona es, ¿qué busca el mensaje presidencial? Porque está tomando medidas de ajuste muy intensa en un momento complejo, pero ¿cuál va a ser tu modelo? Porque... Por ejemplo, en Argentina, el presidente Milei, a los 2 días de asumir, anuncia el paquete de 9 medidas, que de hecho lo anuncia el ministro Caputo, de evaluación, eso impacta en la inflación, en el costo de vida, pero hay un mensaje de hacer pedagogía permanentemente, que la hace el propio presidente, y además que dice, oye, esto es difícil, salgamos de acá, ¿cómo damos vuelta a la página? Yo creo que algo hay en el diseño del gobierno. ¿Cómo se va a implementar? Creo que eso puede ser distinto porque tenemos que ver si la ciudadanía está dispuesta a asumir estos costos adicionales. Porque, insisto, hay una negociación bien particular. O sea, hay gente que te puede decir, sí, estamos mal, pero cuando en el fondo siente el efecto más cerca, comienza con, oye, no, esto me está afectando a mí, el que estaba mal era mi vecino, el que estaba mal era mi colaborador en la industria. Yo creo que ahí está el problema, porque o sea, ahí va a estar parte del problema, porque el presidente Kast no ganó con él, nos vamos a tener que sacrificar para estar mañana mejor. A diferencia de Milei. A diferencia de Milei. Por tanto, quizás pudiera ser evidente, ¿no? Si tú quieres hacer cambios importantes, habría que decirle a la ciudadanía, vamos a cambiar todo esto y esto no es de un día para otro. Exacto. Pero ese no fue el discurso. El discurso es, yo voy a llegar y en 90 días... Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ahora, Entonces, es evidente que era algo de campaña. El punto es que hoy día, a los 90 días, que se puede extender un poco más porque no va a haber grandes cambios, no porque
haya falta de voluntad del presidente, es porque el aparato del Estado y las cosas como se hacen, que tienen que pasar todas las cosas que implican gasto por el Congreso, no te lo permite. No es una cuestión de que yo aquí no crean que el presidente quiera hacer las cosas, es que la belleza de la verdad finalmente se determina. Pues si yo lo viví también con el presidente Boric. ¿A quién le cabe una duda que el presidente quería hacer todo lo que planteó? Y vaya como tuvo que cambiar su programa. Y bueno, terminó haciendo otras cosas, adecuándose de una manera que nadie creía que se iba a adecuar, y terminó haciendo un gobierno con personas que ni siquiera pensaba que iba a terminar, no estaban en el radar original. ¿Entiendes? Y eso iba a refundar Carabineros y terminó de alguacil de la institución. Alguacil, claro. Honorífico. Bueno, y lo que pasa es que es un problema general, que tenemos un Estado pensado con criterios, cánones y con una dinámica del siglo XIX, y tenemos demandas y problemas ciudadanos del siglo XXI. Ese es un problemazo. Y ese tema va a afectar igual. Ahora, la pregunta es qué tanto eso va a arrastrar el programa del gobierno. Y lo segundo, Tatiana mencionaba el punto, claro, cambia el escenario y puede terminar con otros ejemplos. Claro, y aquí tenemos que ver cuántos tiempos va a tener el gobierno. El gobierno del presidente Boric tuvo, en mi opinión, a lo menos 3 tiempos. O sea, el que entra, el primer gabinete con el que entra y la primera señal. Luego entra el segundo tiempo post-plebiscito, y tienes después el último tiempo, que es post-elecciones municipales. Son 3 tiempos. El presidente Kast a lo mejor tiene los mismos 3 tiempos distribuidos de otros hitos, o puede tener hasta 4 tiempos. No lo sabemos. Ya. Bueno. Lo único claro es que no van a ser 4 años tranquilos. Bueno, como por lo menos van a ser movidos. Si se replican estos 14 días. Costumbre en los gobiernos anteriores, sin respiro. Les quiero agradecer a los dos, Tatiana Clima, Álvaro Iriarte. Muchas gracias por la compañía. Ya estamos en la hora. Nos vamos. Sigue toda la información permanentemente en la multiplataforma y en el canal 24 horas. Gracias por acompañarnos en Estado Nacional Prime. Hasta el próximo jueves.